Gloria a Dios. Padre bueno, Dios Todopoderoso, delante, papito lindo, de tu dulce presencia estamos en esta hora. Venimos a darte, Señor, como siempre, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Bendigo, Señor, en esta oportunidad a cada uno de tus hijos, papito lindo, que se ha conectado, Señor. Bendecimos allá a los hermanos en Guatemala, Padre Celestial, de igual forma que bendecimos a cada hermano, Señor, también acá en Costa Rica, Señor. Hoy te suplicamos que tú puedas, Padre Celestial, poner guarda, Señor, en nuestros labios para que lo que vamos a hablar, Señor, en esta oportunidad, como siempre te lo suplicamos, papito lindo, sea para edificar, sea para consolar y si es necesario, Señor, porque cuando tu palabra así lo dice, que nos exhorten. También, Señor, estamos dispuestos a recibir esa exhortación, pero a vivir, Señor, con la firme convicción de que tu palabra, Señor, no volverá a ti vacía, Padre. Hoy yo te suplico, papito lindo, por favor, que puedas poner guarda en mis labios y que lo que vamos a hablar, Señor, se cumpla en nuestras vidas, Dios Todopoderoso, de tal forma, Señor, que lo bueno podamos tomarlo, porque así dice tu palabra, Señor, que lo bueno, Señor, lo retengamos y por entendimiento, Señor, que desechemos lo malo, papito lindo. Te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, mis amados hermanos, y amén. Dios me los bendiga. Si tienen alguna duda mientras vayamos desarrollando el tema, ya saben, pueden ir escribiendo ahí sus dudas y al final el tema, si el Señor nos lo permite, vamos a estarlas contestando, ¿verdad? Si es que tuvieran alguna duda. Amén. Como ustedes saben, pues hemos estado hablando acerca de la túnica bordada en relación al sacerdocio, ¿verdad? También en relación a lo que es la lascivia. Yo voy a ir avanzando, mis amados hermanos. Recuérdense que hemos tenido como base bíblica acá Éxodo capítulo 28 y versículo 4, donde dice: las vestiduras que harán son estas. Ya hablamos del pectoral, el del efod, del manto y estamos hablando de la túnica bordada. Voy a dejarlo hasta ahí porque el tiempo nos avanza, mis amados hermanos. Yo quiero avanzar también en el tema, ¿verdad? Recuérdense que la palabra túnica significa cubrir, amén. Y esto viene como consecuencia, mis amados hermanos, de las vestiduras del sacerdote. Amén. Esto, miren, para mí yo quisiera saltarme, mis amados hermanos, hasta donde me quedé, ¿verdad? Pero me es necesario hacer este breve resumen, aunque a veces nos gana mucho tiempo el breve resumen, ¿verdad? La túnica, mis amados hermanos, recuerden que tiene un valor numérico en gematría que es 870, amén, pero es el mismo valor numérico para lo que es, mis amados hermanos, permítanme saber aquí, aquí está, para lo que es la frase con corazón pacífico en la tierra. Y yo creo que todos ustedes y yo entendemos, mis amados hermanos, de que el tener un corazón pacífico, o para tener un corazón pacífico, pues nos es necesario tener un corazón limpio, ¿verdad? Perdónenme si me ven un poquito distraído, es que tengo, si ustedes vieran cómo estoy acá, tengo 4 cámaras enfrente, mis amados hermanos. Bueno, 2 cámaras en una computadora y mi celular, pero a la vez también es una cámara porque lo estoy grabando. Amén. Entonces estoy viendo para todos lados, pero al final espero que podamos ser edificados. Entonces recordemos que estamos hablando de esto, mis amados hermanos, de las cosas que hay en el corazón, porque la túnica del sacerdote lo que viene a hacer es que viene a cubrirnos el corazón. Amén. No lo leí acá, pero lo voy a leer. La túnica era de color blanco, su largo era hasta los pies y utilizaba debajo del manto. La túnica libraba al sacerdote de derramar sangre inocente. Amén. Sangre inocente, y le ayudaba a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Y la verdad, mis amados hermanos, que cuando ustedes y yo nos escudriñamos a nosotros mismos, la mayoría de problemas que ustedes y yo
tenemos es porque no podemos guardar el corazón. Recordemos que está escrito, ¿verdad? En Proverbios 4:23, si no estoy mal, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. ¿Por qué? Porque según la versión que tengamos, porque dice, porque de él manan la vida, de él brotan las consecuencias de la vida, porque él es una fuente de vida, porque el corazón es un manantial de vida. Porque las decisiones que tomemos, mis amados hermanos, muchas veces van a pegar directamente al corazón, y es ahí en el corazón donde lamentablemente muchas veces el enemigo, la carne, nos gana mucha ventaja. A veces nosotros mismos, recordemos que la Biblia claramente dice pues eso de guardar el corazón. Y hay una cita, mis amados hermanos, en el Cantar de los Cantares, en donde dice, prendiste, dice, mi corazón, amada mía, con una sola de tus miradas. Entonces el corazón es una de las, lo vamos a decir así, de las cosas en las que muchas veces se entrega a personas equivocadas, o es muy fácil, mis amados hermanos, de lastimar por las personas equivocadas también. Entonces voy a avanzar, nada más voy a mencionar las citas, ya no las voy a leer. Mateo capítulo 15, versículos 19 al 20, y la cita de Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23, nos hablan, mis amados hermanos, de 15 cosas, amén. Recuérdense que ya lo hemos mencionado, que al unir las dos citas son 15 cosas las que hablan, y se los mencioné la semana pasada, de que me puse a escudriñar otras versiones y muchas versiones dicen diferente estas 15 cosas. Entonces sería, por así decirlo, si nos ponemos a escudriñar cada una de las cosas que dicen las versiones diferentes, es algo para nunca acabar, mis amados hermanos. Entonces lo vamos a dejar solamente con estas 15. Y las 15 cosas que dice tanto Marcos como Mateo, dice número 1, malos pensamientos, número 2, homicidios, número 3, adulterio, número 4, fornicaciones, número 5, robos o hurtos, número 6, los falsos testimonios, número 7, calumnias, número 8, las avaricias, número 9, las maldades, número 10, el engaño, y en la que aún estamos, mis amados hermanos, si no estoy mal, creo que ya llevamos 3 semanas con esta, hablando de la lascivia. Nos faltaría la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Amén. Bueno, entonces vamos a avanzar. Vamos a mencionar estos significados que ya los habíamos mencionado. Solo los voy a leer. La palabra lascivia, según la concordancia Strong, significa descuidos, vicios, sucios, sensualidad, disolución, nefanda, insolencia, desenfreno, indecencia y licencioso. Ya no voy a leer los significados de cada palabra porque ya los vimos. Y si ustedes tienen ahí su presentación, recuérdense que se las envié, ¿verdad? Vamos a avanzar a más significados, solamente que estos significados que les voy a dar de la palabra lascivia, ya vimos, para que ustedes tengan la idea, los significados que da la concordancia Strong. Amén. Que yo solamente tomé 10 porque da muchos más significados. Pero ahora vamos a ver tantos significados como de lo secular, si lo queremos ver decir así, como también pues saben que hay gente, mis amados hermanos, que se dedican a escudriñar, a estudiar lo que es la ciencia, ¿verdad? Lo que es la conducta del ser humano, y definitivamente el escudriñar la conducta del ser humano también está muy ligado a lo que la Biblia dice, a la forma de conducirse del ser humano. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia dice, mis amados hermanos? De que si corregimos al impío o al escarnecedor, nos vamos a ganar un enemigo. Pero si corregimos al sabio, ganarán entendimiento. Entonces ahí la Biblia nos habla de dos comportamientos, ¿verdad? De uno que se comporta de una forma impía, las consecuencias cuáles son, nos vamos a ganar un enemigo. Y número 2, la bendición, ¿verdad? De corregir a un sabio que gana en entendimiento. Entonces, estos significados que les voy a dar, repito, ya se los dije, son tanto de gente que se ha dedicado a escudriñar el comportamiento humano, más que lo que es lo espiritual, ¿verdad? Es el comportamiento, la conducta, la forma de ser. Pero ya vimos lo que la Biblia habla, lo que dice la concordancia Strong, los diccionarios cristianos, si lo queremos decir así. Ahora vamos a comparar estos significados, mis amados hermanos,
con lo que pues la gente secular, vamos a decirlo así, dice y piensa en relación a lo que es la lascivia, y se van a dar cuenta que aunque el enemigo, mis amados hermanos, como lo mencionamos la semana pasada, trate de disfrazar la lascivia de amor, aún el mismo ser humano apartado de Dios logra reconocer de que la lascivia no es amor. Amén. Es un pecado, mis amados hermanos, que se encuentra dentro de los miembros del ser humano. Estoy hablando del cuerpo, ¿verdad? Puede llegar al alma y al espíritu, claro que sí, pero ¿por qué se encuentran ahí? Por las puertas abiertas. Entonces, esto la semana pasada, si se recuerdan, les dije que me lo iba a saltar, pero hoy quiero decírselos y luego vamos a mencionar una vez más lo de que la lascivia es muy parecida al amor. Entonces vean este primer significado de la palabra lascivia. Dice que este significado de lascivia lo menciona como actividad, escuchen esto, sexual, exacerbados. ¿Y qué significa esto de actividad sensual exacerbados? No tener control sobre las actitudes y conductas morales. Entre paréntesis, no tener control de las actitudes y las conductas del alma o de la mente. Pero hay una palabra acá, vean ustedes, y como yo les decía la semana pasada, que cuando alguien, mis amados hermanos, tiene este tipo de problemas, estamos hablando de la lascivia, pero lo que es en el área sexual, se echa de ver, tiene cierto rasgo. La semana pasada, si se recuerdan, hablamos de alguien que va en contra, que uno trata de corregirlo o decir, o lo llama a uno para ponerse a cuenta, si la persona no tiene nada, la persona toda la vida está bien. Pero ahora acá, la palabra lascivia significa actividad sexual exacerbada, dice. ¿Y qué significa esta palabra exacerbada? Dice que es irritación o enfado. Entonces aquí vamos dando algunas características y repito, estos son significados de diccionarios comunes de gente que ni tiene el Señor en su corazón, mas sin embargo se ha dedicado, repito, a escudriñar la conducta humana y se ha dado cuenta de que en donde hay problemas de lascivia hay cierta forma de conducirse de la persona, y es sorprendente, mis amados hermanos, como gente que ni tiene a Dios en su corazón ha escudriñado esto y se ha dado cuenta de ciertas formas de hablar, de pensar, de conducirse, de actuar de ciertas personas que tienen dichos problemas. Espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Entonces, otra de las características de una persona que tiene problemas con la lascivia es que va a vivir irritado o enfadado. Recuérdense que en alguna oportunidad yo les prediqué, yo recuerdo que esto fue hace mucho tiempo, acerca de las características, mis amados hermanos, de una persona que tiene problemas en el área sexual. Y se recuerdan, uno de los ejemplos que mencionamos era de que lo comparaban con un toro. Cuando el toro está dentro del rodeo, que lo están toreando, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta ustedes si han visto alguna vez ese tipo de eventos? Que los toros de tanto es el enojo o la impotencia, puedo decir yo, que no pueden hacerle daño al que los está toreando, ¿verdad? Que empieza a sacar espuma de la boca, como que tuvieran rabia. Y el ejemplo que ponían era ese, de que cuando una persona tiene problemas en el área sexual, se comporta exactamente como se comporta un toro, que simple y sencillamente un toro, si está enojado, no se le puede detener solo por así, va tranquilo, no se puede. Una persona que tiene problemas en el área sexual no se va a poder detener, mis amados hermanos, por más que uno lo aconseje, por más que uno le hable, por más que uno lo corrija, lo discipline, le pegue, lo jalonee, llore delante de él o de ella para que cambie, no se va a poder. ¿Por qué? Porque es como tener enfrente a un toro. Y literalmente, mis amados hermanos, el toro solo se detiene, y miren qué sorprendente esto, cuando lo matan o cuando sacia su necesidad. Igual es el ejemplo, mis amados hermanos, cuando alguien tiene este problema en el área sexual, es como un toro que no se va a detener hasta que, es doloroso, lamentable decirlo, pero es que así es, o hasta que lo matan
o hasta que sacia su necesidad. Lo único es que en este punto se va a detener nada más por un momento, pero cuando el cuerpo, la carne o entidades espirituales, que lo vamos a ver acá, le pidan una vez más, pues una vez más va a estar igual. Entonces por eso dice acá, lascivia es una actividad sexual, exacerbados, irritación o enfado, y dice acá que no se puede tener control sobre las actitudes o las conductas morales, en otras palabras, actitudes o conductas del alma o la mente. Entonces acá hay cuatro puntos que podemos sacar de este significado, que repito, no estamos hablando de diccionarios cristianos, estamos hablando de diccionarios seculares, y démonos cuenta cómo gente, repito esto como por tercera vez, que ni siquiera tiene a Dios en su corazón, logra identificar cuáles son los problemas o cuál es la conducta o la actitud de una persona que tiene problemas en el área sexual. Aunque estamos hablando de la lascivia, pero al final estos problemas son en el área sexual. Y claramente esa persona va a vivir muy irritada, va a vivir enojada, va a vivir con problemas en sus actitudes o en su forma de conducirse, de actuar, de hablar, y como lo vemos acá, problemas en el alma y problemas en la mente. Y aquí viene un pequeño detalle, mis amados hermanos, que muchas veces ustedes y yo logramos identificar cuando alguien tiene problemas con sus actitudes, pero muy pocas veces, amén. Aunque la Biblia dice tal es él en su corazón, tal es él, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pero vean esto, mis amados hermanos, problemas en la mente. Yo creo que si estamos hablando de la lascivia, una persona que tiene problemas en la mente, ¿en qué creen ustedes que va a vivir pensando? Con todo respeto, mis amados hermanos, pero las cosas hay que hablarlas claras, ¿verdad? Una persona que tiene problemas con esto de la lascivia va a ver a un hombre o va a ver a una mujer y casi, mis amados hermanos, ¿qué? O en la mente, ¿verdad? Lo va a estar desnudando, o en la mente la va a estar desnudando. Porque son problemas en la mente, pero el problema es cómo esos problemas en la mente, mis amados hermanos, llegaron a ese punto por medio de la puerta abierta. Escúchenme lo que les voy a decir, espero me dé tiempo de explicárselo. La puerta abierta de el placer, la puerta abierta de la procrastinación, la puerta abierta de la pereza, la puerta abierta de los deseos, mis amados hermanos, la puerta abierta al hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Simple y sencillamente es querer tener placer, pero sin querer sufrir. Querer alcanzar algo, pero por la vía fácil, mis amados hermanos. Amén. Espero estarme dando a entender. Entonces, este primer punto del significado de la palabra lascivia tiene que ver con la irritación, tiene que ver con el enfado, tiene que ver con problemas en las actitudes, en las conductas, problemas en el alma y problemas en la mente. Entonces, vean acá, mis amados hermanos, cómo es posible de que las personas puedan pensar de que, por ejemplo, espero yo que no me eliminen mi video, ¿verdad? Porque saben que siempre que se dicen cosas de este tipo, pues las páginas, aunque dicen que hay libertad, ¿verdad? Pero al final lo bloquean. Por ejemplo, ¿por qué es que le llaman, cómo decirlo? Al homosexualismo? ¿Por qué es que le llaman enfermedad? Si eso definitivamente no tiene, mis amados hermanos, una sanidad. Simple y sencillamente el problema con el homosexualismo, ¿cuál es? Una puerta abierta al placer. Y ustedes y yo no podemos decir que una persona que tenga este tipo de problemas es una persona normal. No es una persona normal. Entonces, ¿cómo podemos pretender que? Me fui un poco a los extremos, ¿verdad? Que una persona que tenga problemas con la lascivia sea una persona normal. Tampoco, mis amados hermanos, es una persona normal. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes consideran normal a alguien que viva irritado, a alguien que viva enfadado, a alguien que tenga malas actitudes, a alguien que tenga una mala conducta, a alguien que tenga problemas en el alma, problemas en la mente. Mejor, como decía una canción por ahí, que se coma un gusanito, ¿verdad?
No sé si se la saben, ¿verdad? Pero yo algo así me acuerdo que decía. O sea, simple y sencillamente, no se puede decir que es una persona normal. Lo más tremendo y delicado es de que muchas de esas personas, mis amados hermanos, se encuentran dentro de la iglesia. El problema es que muchas de esas personas se encuentran dentro no solamente de la iglesia, sino dentro del servicio al Señor que se da dentro de la iglesia. Es por eso que si ustedes se recuerdan, mis amados hermanos, allá en Guatemala, yo les decía que fueran sinceros, porque al final seguimos siendo seres humanos, pero solo por la gracia del Señor es que podemos, mis amados hermanos, salir adelante. Y se acuérdense que yo les decía en más de una oportunidad, sobre todo a los de la alabanza, si ustedes consideran que espiritualmente hablando no están bien para subirse a ministrar, no se suban, pero busquen ministración, busquen ayuda, busquen consejería. Porque imagínense estos 6 problemas que la lascivia da, y estamos hablando solo de un significado. Yo no sé ustedes qué piensan, mis amados hermanos, pero yo no considero a una persona que tenga estos 6 tipos de problemas normal. Y ahí se van a dar cuenta en este primer significado. Si llegamos al 6º, primeramente Dios, sí llegamos, aunque ya llevo 20 minutos. El por qué es que no es normal, pero avancemos, veamos el segundo significado, ahí en la presentación que les envié. El segundo significado de la palabra lascivia siempre dice, es la propensión, o sea, alguien que está propenso, ¿verdad?, a los deleites carnales. Vuelvo a repetir esto, mis amados hermanos. Estos no son significados bíblicos, son significados seculares, son significados de gente que ha escudriñado, que ni siquiera son cristianos. Amén. Así que no podemos decir que estamos hablando de estos significados porque son significados cristianos. No, estos son significados de gente que, repito, que ni siquiera tiene temor de Dios, más sin embargo, en su poco conocimiento de la vida espiritual, han llegado, mis amados hermanos, a conclusiones tan tremendas que démonos cuenta en el primer punto. Ya vimos 6 graves problemas y el por qué tenemos que enfrentarnos en contra de la lascivia, el por qué tenemos que ser liberados, ministrados, si es que está este problema de lascivia, es porque daña a la persona. La persona no puede ser normal. Entonces vean este otro significado. La palabra lascivia, alguien que tiene problemas de lascivia, es una persona que está propensa a los deleites carnales. Todavía falta que siga leyendo más, pero cuando estoy leyendo esto de que una persona que tiene problemas de lascivia está propensa a deleites carnales, viene a mi mente José, mis amados hermanos, el hijo de Jacob. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si José hubiera tenido problemas de lascivia? Ustedes y yo sabemos que la esposa de Potifar, ¿verdad?, lo empezó a seducir, y la Biblia muestra, mis amados hermanos, de que esa mujer pues no era fea, digámoslo así. Podemos pensar que hasta era atractiva. Y José, pues la Biblia también dice que era atractivo. Pero si José hubiera tenido problemas de lascivia, y yo bendigo al rey David, mis amados hermanos, pero yo creo que, ¿por qué fue que el rey David cayó? Porque el pobrecito sí tenía problemas de estos. Pero bueno, dejemos de molestar al rey David, mejor molestemos a José. Entonces, ¿cuál es aquí? Si José hubiera tenido este tipo de problemas, les aseguro que él no hubiera huido de la esposa de Potifar, ¿verdad?, sino él mismo. Si la Biblia dice que habían oportunidades en las que José iba a limpiar, a hacer los quehaceres de la casa, y la esposa de Potifar estaba ahí y estaba sola. Entonces, si José hubiera tenido este tipo de problemas, les aseguro que José hubiera pasado viendo a la esposa de Potifar. Mas sin embargo, pues en medio de todo esto, ustedes y yo sabemos que cuando la seducción, los deseos, los deleites carnales llegaron más allá en la esposa de Potifar, José salió huyendo. Entonces aquí démonos cuenta de una característica de que, mis amados hermanos, el problema con esto de la lascivia es que si nosotros consentimos este problema en nuestras vidas por la falta de cobertura de la túnica sacerdotal, entonces ¿qué va a pasar?
de que es, miren, seguro esto va a ser así. En el camino, el enemigo nos puede poner a una persona con los mismos problemas, y es por eso que se comete tanta fornicación, es por eso que se comete tanto adulterio, es por eso que el día de hoy hay demasiada, mis amados hermanos, aberración en el área sexual, a tal punto que en muchos países latinoamericanos ya, mis amados hermanos, si alguien quiere casarse con un hombre, 2 hombres, 3 hombres, 4 mujeres, como sea, se lo permite, aprobado por la ley. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado nosotros con esto. Yo no estoy diciendo de que ustedes o yo tengamos este problema. Antes bien nos cubrimos con la sangre de Cristo. Si quiere alguien que diga reprendo, reviro, reboto, renuncio, haga lo que sea, mis amados hermanos, pero tenemos que cuidarnos. Recuérdense que el apóstol Pedro, me parece que es el que decía que el que crea estar firme, cuide de no caer. Y si no era Pedro y era Pablo, al final Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables, dice un corito por ahí, ¿verdad? Si ustedes se lo saben, pero bueno, el asunto es que está escrito, ¿verdad? Entonces dice acá, repito, que la lascivia es la propensión a los deleites carnales. Esto de propensión a los deleites carnales está hablando, dice, se trata del comportamiento sexual sin control. Y yo no sé, mis amados hermanos, miren, yo sé que pues ahí están conectados jóvenes, ¿verdad? Pero al final, de alguna forma, a alguien se los tiene que hacer saber, mis amados hermanos. Y qué mejor que se enteren de esto del área sexual por medio de un pastor, por medio de lo que la Biblia dice y no por medio de lo que el mundo dice. Pero vean esto, pues vamos a leer una vez más esto. Dice, la propensión a los deleites carnales, es la lascivia, ¿verdad? Se trata del comportamiento sexual sin control. Bueno, cuando les digo esto, mis amados hermanos, los que ya con todo respeto lo digo, ¿verdad? Pero los que han experimentado en esta área sexual dentro del matrimonio, bien saben, mis amados hermanos, que es algo que en determinado momento no se puede controlar, sino simple y sencillamente Dios diseñó al hombre y a la mujer para este acto, el acto sexual dentro del matrimonio. Amén. Y pues lo voy a decir así de claro, mis amados hermanos, pues se detiene, ¿verdad? Hasta que en espíritu, alma y cuerpo debería de ser lo ideal. La pareja de matrimonio, varón y mujer, amén, pues han saciado su necesidad, no solamente fisiológica, sino la necesidad espiritual, almática y la necesidad del cuerpo de amar, amén. Pero dice acá, repito, se trata del comportamiento sexual sin control. La Biblia dice, mis amados hermanos, en el Cantar de los Cantares, dice 3 veces, dice exactamente lo mismo. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y los cervatillos del campo, que no despertéis el amor hasta que quiera. Exactamente dice 3 veces. Eso en el libro de Cantar de los Cantares, pero cuando se lee el contexto de esas 3 veces, aunque dice lo mismo, se logra entender de que cuando dice no despertéis el amor hasta que quiera, hay una versión que dice no exciten el amor hasta que quiera, y ni tampoco lo hagan velar. O sea, da a entender de que para el amor, si lo dice 3 veces en el cuerpo, para amor en el alma y el amor en el espíritu, hay un tiempo, mis amados hermanos, pero no hay que despertarlo ni hacerlo velar. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque ese es el gran problema. Hay una versión, repito, que dice no exciten el amor. Y cuando alguien, mis amados hermanos, se ha excitado y no está casado, ¿por qué pasa esto? Porque ha despertado el amor antes de tiempo. Y lamentablemente es ahí, mis amados hermanos, en donde lo que les decía la semana pasada, el problema con la lascivia es que la lascivia, como afecta las mismas áreas del cerebro que afecta el amor dentro del matrimonio, entonces la gente que está cometiendo fornicación o que está cometiendo adulterio o que se está metiendo hombre con hombre o mujer con mujer, creen que es por amor, pero no es por amor, es porque la lascivia afecta las mismas áreas del cerebro que afecta el amor. Entonces,
Por eso la gente cree que estas aberraciones son amor, pero bíblicamente hablando y a la luz de la palabra, no es amor, son aberraciones. ¿Y qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer? No, sobre todo los solteros, ¿verdad? No despierten el amor hasta que sea el tiempo, porque así lo dice la Biblia. 3 veces: el amor del cuerpo, el amor en el alma y el amor en el espíritu. No lo exciten. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con despertarlo o excitarlo antes de tiempo? Que dice acá que se trata del comportamiento sexual sin control. Amén. Espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. La lascivia implica la imposibilidad de controlar, miren, la libido. ¿Y qué es esa palabra libido? Es el deseo sexual, lo que puede derivar en una obsesión. Entonces, cuando la persona, mis amados hermanos, tiene un deseo sexual, entiéndase, ¿verdad? Esto es normal dentro del matrimonio, porque para eso Dios constituyó el matrimonio. La Biblia claramente dice que cuando el hombre y la mujer salieron del huerto, dice, conoció Adán a su mujer y vinieron sus hijos, ¿verdad? Y luego dice, y la volvió a conocer. Y esto no se trata, entonces, ¿qué pastor? Adán no conocía a su esposa. Sí la conocía, él mismo le puso nombre. Él mismo dijo que le llamaría Eva. Amén. Pero cuando dice la conoció, el original dice que tuvieron intimidad, tuvieron relaciones sexuales, y como consecuencia de esa intimidad, de esto, lo que es la libido, que es el deseo sexual, vinieron sus hijos. Amén. Entonces, cuando vemos esto, mis amados hermanos, el deseo sexual no controlado se convierte en lascivia y puede derivar esto en una obsesión. Y pasa aquello, lo que les decía la semana pasada, lo que les acabo de decir, de que cuando alguien tiene este tipo de problema, mis amados hermanos, a menos que lo reconozca y busque ministración, consejería, y yo creo que también liberación, amén, no va a poder salir de esto. ¿Por qué? Porque la lascivia despierta lo que es el deseo sexual, que para decirlo en palabras técnicas, ¿verdad? Se le dice líbido, amén. Esto se puede convertir en una obsesión, amén. Miren, yo conocí allá en Guatemala a una persona, a un joven, 15 años, mis amados hermanos, y no era Martina, ¿verdad? Sino 15 años tenía este joven. Y dice que un día su papá le dijo, bueno, vos, le dijo, ya estás grande, te voy a llevar para que te conviertas en hombre. Y lo llevó a un prostíbulo, lo llevó a que se metiera con este tipo de personas, ¿verdad? ¿Y cuál fue el problema? De que el problema no fue que el papá lo llevara, sino el problema fue que al muchacho le gustó. Y después ya no había necesidad de que nadie lo llevara. Él solito se iba a meter a ese tipo de lugares. ¿Saben qué fue lo tremendo y lo delicado? De que después de que el padre de esta persona hizo eso, a los 15 años, el muchacho vivió 3 años más nada más, y a los 18 años lo mataron. ¿Por qué? Porque se convirtió en un vicioso, y es lo que estamos hablando acá, mis amados hermanos, de que el problema con la lascivia es que se despierta el líbido, en otras palabras, se despierta el deseo sexual, lo que puede derivar en una obsesión. Y la persona, mis amados hermanos, que llega a experimentar este tipo de problemas, es que cuesta mucho poder liberar. ¿Por qué? Bueno, se los voy a decir de una vez, porque detrás de este problema de la lascivia hay un gobernador llamado Asmodeo y hay un principado llamado Diana. O sea, no es cualquier cosa, mis amados hermanos, y para liberar a alguien así, no puede liberarlo cualquiera. No puede liberarlo un cinchazo o un fajazo, como dicen acá en Costa Rica. No puede liberarlo las lágrimas de un padre, de una madre. No puede liberarlo las lágrimas de un cónyuge al que le han sido infiel, que esté llorando por la infidelidad. No lo pueden liberar. ¿Por qué? Porque detrás de eso, repito, como lo veíamos la semana pasada, no solamente hay deseos de la carne, no solamente hay obras de la carne, también hay, mis amados hermanos, un gobernador llamado Asmodeo y un principado llamado Diana. Entonces, ¿cómo esa persona va a poder ser libre solo con un consejo, solo con un no hagas eso? No va a poder hasta que reconozca cuál es su condición. Yo les digo algo, mis amados hermanos, he estado inquietado por el Señor ya hace algún tiempo para abordar temas relacionados a la alabanza.
Y lo voy a empezar a hacer, mis amados hermanos. Pero hay algo muy curioso en relación a la alabanza y está ligado a lo que es Saúl y el rey David. ¿Por qué les menciono esto? Por lo que acabamos de decir, ¿verdad? ¿Por qué una persona con problemas de lascivia o con problemas en el área sexual no puede ser libre tan fácilmente por falta de reconocimiento? Esto es lo único que les voy a decir. Cuando ustedes y yo vemos a Saúl, la Biblia muestra que Saúl se endemonió, mis amados hermanos, con un espíritu malo. Y ese, si se recuerdan, fue lo que hablamos mucho allá en Guatemala, de los espíritus, de los 7 espíritus peores, los espíritus poneros, que son los más malos, ¿verdad? Y ese espíritu que llegó a estorbar a Saúl es uno de esos mismos, es un espíritu poneros, uno de los más malos, mis amados hermanos. Pero ese espíritu llegó a estorbar a Saúl cuando él no quiso reconocer quién era Dios. Y lo sorprendente es que hasta en qué momento Saúl era apaciguado, digámoslo así, de aquel espíritu que le habían mandado, hasta que se levantó un David, un salmista. Pero hasta en qué momento se levantó ese salmista, hasta que Saúl reconoció su condición. En otras palabras, ¿por qué se endemonió Saúl? Porque no reconoció. ¿Y por qué recibió él liberación? Porque reconoció. Pero, eso otro día lo hablamos, ahorita solo se los menciono, pero de la falta de reconocimiento de Saúl, que fue la puerta abierta a que se endemoniara, a el punto en el que él reconoció y mandó a llamar a David, pasan 13 cosas. Entonces imagínense, y el número 13 significa rebeldía. O sea, Saulito, mis amados hermanos, estaba como estaba el pobre, porque era muy rebelde, era muy desobediente. Es a Saúl al cual el profeta Samuel le dice: ¿se complace Dios en sacrificios o se complace Dios más en la obediencia? Ciertamente la obediencia es mejor que los sacrificios. Y le menciona, mis amados hermanos, el pecado de rebelión, el pecado de desobediencia, que son parecidos a lo que es la idolatría y la hechicería. Entonces miren en qué cosas andaba metido Saúl, mis amados hermanos. Pero bueno, que el Señor pues nos ayude, ¿verdad? Y que ustedes y yo podamos aprender de los errores de otros. En este caso, pobrecito Saúl, ¿verdad? Pero que podamos aprender de los errores del rey Saúl para no cometerlo nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema de la lascivia? Espero estarme dando a entender de que la persona que tiene problemas de lascivia muy difícilmente va a poder controlarse. Bueno, ya llevo 37 minutos, llevo apenas 2 puntos, y no casi, sino ya 3 semanas hablando de esto, y no hay forma que lleguemos al desarrollo, mis amados hermanos, pero Dios es bueno. Espero que estén apuntando, aprendiendo, y de todas formas recuérdense que tienen la presentación, ¿verdad? Yo ya se las mandé. Bendecimos a hermano Jairo Salas, mis amados hermanos, es un hermano de acá de Costa Rica, amén. Ahí ha estado siguiendo la presentación, el tema, ¿verdad? Por medio de Facebook. Y pues también los bendigo a cada uno de ustedes que están ahí, mis amados hermanos, en su casa, ¿verdad? Bendito Dios, hoy sí se conectaron bastantes, hay 10 ahí conectados, más todos los que los están rodeando ahí en su casa, amén. Los bendigo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Si tienen dudas, como se los dije, ¿verdad? Pues pueden preguntarme después de que terminemos de grabar, amén. Y si no, pues espero yo que la palabra nos edifique, que si ustedes y yo tenemos algún problema en esta área, lo reconozcamos, mis amados hermanos, y busquemos ayuda, amén. Y si no lo tenemos, gloria a Dios, ¿verdad? Pero entonces aprendamos para cuidarnos. Y cuando alguien se nos acerque con este tipo de problemas, que el Espíritu Santo de Dios nos dé el don de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Y podamos discernir el espíritu con el cual se está acercando. Porque muchas veces, mis amados hermanos, no es que ustedes o yo tengamos este problema, pero muchas veces se nos acercan gente o permitimos que se nos acerque gente con este tipo de problemas, y eso trae contaminación. Y la contaminación en la puerta abierta es como, por ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, cuando alguien está cocinando, mis amados hermanos, algo rico, ¿verdad? O tal vez no es el mejor ejemplo, ¿verdad? Pero vamos a cambiarlo mejor. Cuando ya se comieron eso rico y tiran los desechos a la bolsa de la basura.
luego sacan los desechos a la basura. ¿Y quiénes son los primeros que llegan a romper las bolsas? Los perros, ¿verdad? Los gatos y todo eso. Entonces, algo así, mis amados hermanos, es este problema de la lascivia y la contaminación, de que el olor atrae, eso es como la contaminación, y luego se empieza a atraer y atraer, y si la gente no reconoce que hay un problema como en su alma con esto de la lascivia, puede terminar cometiendo problemas mayores. Bueno, vamos a ver acá la lascivia. Aquí ya, aunque ya se los mencioné, ¿verdad? En este segundo punto vamos a avanzar al tercer punto, con esta palabra líbido, que tiene que ver con lo que es la lascivia. Líbido, y dice, es igual a un comportamiento sexual, dice, es la parte, escuchen bien, del apetito en donde el individuo trata de acceder, escuchen bien a esto, a una pareja potencial. Entonces vean esto, qué tremendo, mis amados hermanos. Vean, pues, recuérdense que la semana pasada explicábamos de que la lascivia es un deseo, mis amados hermanos, amén. Que la lujuria, amén, es un deseo y la lascivia es un comportamiento, amén. Y aquí dice, mis amados hermanos, que la lascivia tiene que ver con lo que es el líbido, amén, que es el deseo sexual, pero el líbido dice acá que es un comportamiento. Escuchen bien esto, por favor. Es la parte del apetito, el apetito sexual, en donde el individuo trata de acceder a una pareja potencial. Yo no sé si alguna vez ustedes habrán escuchado un testimonio de un asesino en serie en Estados Unidos. Esto fue hace mucho tiempo, pero en su tiempo el video estaba allí en YouTube. A este hombre lo entrevistaron porque lo condenaron a la silla eléctrica, y lo entrevistaron y le preguntaron por qué había hecho todo lo que hizo. Si no recuerdo mal, creo que había asesinado como a 300 mujeres. Y él empezó a contar, porque al final ya lo iban a matar, que su problema empezó porque alguien en algún lugar le presentó una revista en donde habían mujeres muy pobres, dijo el chavo, porque no tenían para comprarse ropa, ¿verdad? De ya ustedes se imaginan qué tipo de mujeres, ¿verdad? Entonces, así dice que fue como empezó. Alguien le presentó una revista de este tipo y él empezó a ver y empezó a ver y empezó a ver. Ya no le bastó eso y empezó a buscar más información, empezó a buscar ya cintas, empezó a buscar ver. Ya no le bastó ver en una pantalla y empezó a ver. Que el Señor nos cubra, mis amados hermanos. Cerramos toda puerta al enemigo en el nombre de Jesús. Empezó a ver ya a familiares adentro de su casa. Ya no le bastó eso. Empezó a ver gente afuera, ¿verdad? Entiéndase, mujeres. Y eso ya no le bastó, al punto que empezó a pasar esto que veíamos acá de que el líbido es un comportamiento sexual en la parte del apetito, en donde el individuo ya no se sacia con ver, sino ahora quiere acceder, o ahora quiere tener una pareja potencial. En otras palabras, ya quiere, lo voy a decir así, quiere carne, quiere algo real, quiere tocar, ya no le basta con ver. ¿Por qué? Porque aquí esto ya se convirtió en un apetito. Y yo no sé qué hacen ustedes, mis amados hermanos, cuando tienen apetito, pero yo cuando tengo apetito lo que hago, mis amados hermanos, es comer, ¿verdad? El apóstol Sergio dice, yo como cuando tengo hambre. Y ustedes dirán, ni modo, ¿de quién no, verdad? Pero es que a veces comemos y no tenemos hambre. Es por eso que después van subiendo las llantitas, ¿verdad? Pero bueno, son otras cosas. Entonces, con este punto, mis amados hermanos, esto es bien delicado, porque aquí donde vamos, aquí ya se despertó un deseo, un apetito, ya tiene ganas de carne, tiene ganas de cuerpo, y entonces se empieza a buscar. Miren que no dice el significado alguien con quien casarse, sino dice que se empieza a buscar una pareja potencial. Con todo respeto, hermanos, pero así lo voy a decir, se empieza a buscar a alguien con quien quitarse la calentura. Se empieza a buscar a alguien, mis amados hermanos, que le sirva solo para el momento. Miren, ayer me subí a un Uber, venía de Tibás. ¿Y dónde es Tibás? Dirán ustedes, ¿verdad? Allá en San José. Venía de la iglesia del apóstol Juan. El asunto es que nos subimos 3 personas a un Uber. Y en ese Uber la persona que venía manejando venía escuchando una canción mundana. Mira, así es como uno se las aprende, hermano, no es que uno las escuche, ¿verdad? El asunto es que
dentro de la letra de esa canción mundana decía: yo no quiero compromisos, decía la canción. Yo lo único que quiero es un momento de placer. Si tú quieres, pues ven y aquí estoy, decía la canción. Y da la casualidad que la que iba manejando el Uber era una mujer y va de cantar eso. Entonces imagínense qué puede pensar un hombre que se suba con problemas de lascivia y la canción cantando eso, la mujer cantando eso. ¿Pues qué se le está ofreciendo? Entonces, mis amados hermanos, esto es bien, bien delicado, porque se dan cuenta, en el punto acá, por donde vamos, ya la persona ya quiere buscar experimentar. Entonces, ¿qué pasó con el testimonio que estaba mencionando, verdad? Bendecimos a hermana Elena Rivera también, mis amados hermanos, está siguiéndonos por Facebook Live, gloria a Dios. Me imagino que ahí está hermano Marcos, también lo bendecimos. Entonces, ¿en qué estaba después de esta interrupción? No, son bromas, ¿no? En el testimonio, ¿verdad? De que esta persona dijo que ya no le bastó, entonces empezó a buscar, como lo vemos acá, una pareja potencial, y como no la encontró, mis amados hermanos, entonces empezó a violar. Empezó a violar y a violar y a violar, ya no le bastó, y ahora esto le pedía más, y ahora ¿qué buscaba? Violar, pero quitarle la vida a las mujeres también. Entonces se convirtió en un homicida en serie y lo condenaron a la silla eléctrica, y creo que fue la última persona que murió bajo esta ley, mis amados hermanos, en los Estados Unidos. Y ¿saben qué es lo más tremendo? Que dentro de su testimonio él contó que él era hijo de pastores. Vean qué tremendo, mis amados hermanos. Se convirtió en un homicida en serie solo por la lascivia. Pequeña cosa, ¿verdad? Démonos cuenta entonces, repito lo que decía anteriormente, puede ser que en más de algún área tengamos este problema, o puede ser que no, pero lo tengamos o no lo tengamos, nuestro trabajo es cuidarnos, mis amados hermanos. Si lo tenemos, busquemos ministración, busquemos liberación, busquemos consejería, amén. Y si no lo tenemos, pues busquemos permanecer firmes, mis amados hermanos, en el área sexual. Y recuérdense que el apóstol Pablo, este sí lo decía Pablito y no Pedrito, que decía él, mis amados hermanos, que era preferible que se casara la persona y no que se estuviera quemando, amén. Ya demasiado fuego, mis amados hermanos, está en este mundo como para que dentro de la iglesia también se esté metiendo esta inmundicia, esta aberración. Así que el Señor nos ayude, que nos dirija. Y si alguien pues quiere pareja, mis amados hermanos, cásese, dice el apóstol Pablo. Nada de estar buscando pareja potencial, mis amados hermanos, como lo hablábamos allá en Guatemala, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto, pero en todo lado, no solo en Guatemala, mis amados hermanos, hay muchas mujeres solteras, muchas madres solteras. Entonces, miren, si el cuerpo, entiendo, lo voy a decir así, les pide, mejor cásense, mis amadas hermanas, mejor cásense, mis amados hermanos. Jóvenes, de alguna forma, pues lo mismo, ¿no? Esto no lo estoy diciendo yo, sino acuérdense que lo dice el apóstol Pablo, que para no estarse quemando, mejor cásense, ordenen su vida. Si no se han divorciado, divorcien. Si quieren enamorarse, enamórense y cásense, pero nada de estarle abriendo la puerta a la lascivia. ¿Por qué? Porque la lascivia, mis amados hermanos, estorba toda la vida, y esto es una de las cosas que se hereda, y no se hereda solo por epigenética. Entiéndase, yo cometí a cierta edad de mi vida esto, y ahora mis hijos a la misma edad lo van a cometer, sino se hereda por genética. Este problema de el pecado sexual, mis amados hermanos, va íntimamente ligado, escuchen bien, a lo que es la sangre del ser humano. Ahí dentro de la sangre, ahí van dentro del ADN, mis amados hermanos. Cuando alguien ha tenido problemas en el área sexual y tiene hijos, se los heredó directamente en la sangre, mis amados. Yo sé que a algunos les gustaría que les inyectaran la Coca-Cola en la sangre, ¿verdad? Pero no se puede, mis amados hermanos. Amén, dicen todavía, ¿verdad? Pero la lascivia sí se inyecta. Así que mucho cuidado, mis amados hermanos. Vamos a avanzar. Me quedan todavía 12 minutos. Amén. Número 4. El otro significado de la palabra lascivia. Miren esto. Se lo voy a leer y después se los aclaro.
Bueno, que de todo modo ya se los dije, ¿verdad? Que estos significados son significados de diccionarios comunes, seculares, de gente que no tiene ni siquiera conocimiento o temor del Señor, mas sin embargo, si han estudiado y tienen bases clínicas, científicas para poder decir lo que ellos dicen. Vean esto, la lascivia, dice uno por ahí, es una fuerza o una energía psíquica, así lo dice. Amén. No van a andar ahí, el pastor, saber qué está hablando ahí, soy uno es espiritual. Entonces, estos son significados de alguien. Yo creo que aquí está el nombre, solo los apellidos. Uno es de apellido Sigmund Freud, algo así, no sé, ustedes que son mejores estudiados que yo sabrán. Y otro que también está en la misma línea de lo que es el psicoanálisis, ¿verdad? El estudio del comportamiento del ser humano, dicen básicamente lo mismo, que la lascivia es una fuerza o es una energía psíquica. Tiene que ver tanto, según esta frase, ¿verdad? Sí, esta palabra, psíquica. La lascivia tiene que ver tanto con lo físico, lo mental, como también con lo espiritual. Amén. Pero no lo espiritual de un lado bueno, de un lado de parte del Señor, sino de un lado de parte del reino de las tinieblas. Por eso a mí me llamó la atención cuando yo leí este concepto de cómo estos dos hombres que son psicólogos, doctorados, científicos en todo esto del estudio del comportamiento de la raza humana, dicen que la lascivia es una fuerza o es una energía psíquica. Repito, cuando hablamos de esto, del comentario que ellos hacen, se está entendiendo de que es tanto físico, amén, como también espiritual, como también mental, pero no de parte del reino del Señor, sino de parte del reino de las tinieblas. Siguen diciendo estos dos, porque es un comentario que hacen los dos y se unen en lo que piensan los dos. Uno es de apellido Freud, Sigmund Freud, ¿verdad? Y el otro es de apellido Jung o Jung, no sé cómo se pronuncian, pero la cosa que estos dos son científicos o fueron, y esto es lo que dicen ellos de la lascivia. Repito, es una fuerza o una energía psíquica. Estos autores dicen, vinculan la energía libidinal, es lo que ya hablamos, ¿verdad? Del líbido, mis amados hermanos, del comportamiento sexual, del deseo sexual, amén, de ese apetito que no puede controlarse. Por eso dicen, estos autores vinculan la energía libidal a su carácter, dice, eminentemente sexual, como meta primaria. Vean esto es lo que dice Sigmund Freud. Y lo que dice el otro es, o una energía mental indeterminada que mueve al individuo, que mueve un individuo. Esto lo dice el otro de apellido Jung. Entonces vean qué es lo que dicen estos, mis amados hermanos, de que esta es una energía que mueve al individuo. Amén. Entonces por eso les dije, ¿verdad? Por lo que dicen, fuerza o energía psíquica. O sea, tiene que ver tanto con lo físico, con lo espiritual, con lo mental. Ahora, yo no sé, pero yo me imagino que ustedes ya logran entender esto. Cuando dice esto, que es una energía que mueve al individuo. Ay, a mí, mis amados hermanos, lo único que me cabe es pensar de que las personas que tienen este problema con lo que dice acá, energía libidal, el deseo sexual, ¿verdad? O una energía mental que mueven al individuo. Yo la única conclusión que llego, mis amados hermanos, con bases, sobre todo bíblicas, ¿verdad? Pero con base a lo que estos dos psicólogos dicen, mis amados hermanos, es de que definitivamente lo que mueve al ser humano a cometer lascivia es un demonio, mis amados hermanos. Dice acá una energía, es un espíritu inmundo, es un demonio. Nadie, mis amados hermanos, que esté en sus cabales, digámoslo así, pensando en relación a un matrimonio, a alguien que esté casado o que se casó ordenadamente, o aunque se haya casado desordenadamente, pero el asunto es que está casado y que si se casó con su esposa o su esposo, ¿en qué cabeza cabe ser infiel, mis amados hermanos? Solo en la cabeza de alguien que lo mueve una energía, ya sea mental, o sea psíquica, o sea espiritual. Está movido por un demonio.
Entonces démonos cuenta acá y voy a tratar de llegar al número 6 para que ustedes se den cuenta, o sea, quiénes son ese tipo de demonios, mis amados hermanos. Bueno, número 5 dice, la energía mental o energía psíquica, estamos hablando de la lascivia, es un concepto en algunas teorías o modelos psicológicos. Ahí está el famoso psicoanálisis de Sigmund Freud, ¿verdad? Y había otro, creo, no es él, ya no me acuerdo el nombre. Alfred Adler les iba a decir, pero ese creo que es el de... No, yo creo que sí es Alfred Adler, o es de apellido Adler. Que también estudiaron lo que es el psicoanálisis. Dice acá, los modelos psicológicos de un funcionamiento mental, escuchen esto, inconsciente, postulado en un nivel entre biología o conciencia. Ahí está lo que les decía, miren, ellos mismos dicen acá que esto de la lascivia es una energía, lo vamos a resumir así, que tiene que ver entre la biología y la conciencia. Cuando hablamos de biología, estamos hablando de la vida bios, de esta vida, de este cuerpo. Y si hablamos de la conciencia, estamos hablando de algo espiritual, mis amados hermanos. Amén. Entonces vean, repito una vez más, qué es lo que dicen estos dos personajes, mis amados hermanos, de la lascivia. De que la lascivia es una fuerza, es una energía mental, es una energía psíquica que domina al hombre ya uniendo todo, ¿verdad? Y lo mueve a hacer, o sea, aquí ya metemos al apóstol Pablo, lo que probablemente su nivel espiritual de buscar agradar a Dios no quiera hacerlo, mas sin embargo lo mueve a hacerlo. ¿Por qué? Porque es un funcionamiento mental inconsciente, dice, postulado entre un nivel entre la biología y la conciencia. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque ustedes y yo tenemos la vida bios, pero tenemos que buscar la vida zoe. Y conciencia, pues la Biblia muestra y dice, dichoso el hombre aquel cuya conciencia no lo acuse. Dichoso aquel hombre, aquel dice, cuyos pecados no le sean tomados en cuenta. La Biblia también dice que la buena o la sana intención nos salvará. Amén. Y por último, voy a terminar, bendito Dios me dio tiempo a terminar, no el tema, ¿verdad? Pero por lo menos esta, ¿cómo le llaman a esto? Este slide, dicen allá en mi pueblo, dijo el apóstol, esta diapositiva. La lascivia es la puerta abierta a Asmodeo, que es un gobernador, y a Diana, que es un principado, la famosa Diana de los Efesios, ¿verdad? Ok. Ahora, nada más les menciono esto, entonces podemos nosotros decir, por estos significados que dicen ellos acá, ¿verdad? De que la lascivia es una energía mental, psíquica, que mueve al individuo. Ok, ¿a qué lo mueve? Probablemente lo mueva como venió al que les conté el testimonio, ¿verdad? A que empezó viendo cositas inocentes, entre comillas, y terminó siendo sentenciado a la silla eléctrica. Okay. ¿Por qué? Porque detrás de estos problemas en el área sexual está Asmodeo y está Diana. Asmodeo es un gobernador y que es de los cuales la Biblia muestra, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, Efesios 6:12, sino contra principados. Ok, por lo que estamos hablando, contra Diana. Gobernadores. Por lo que estamos hablando, Asmodeo. Amén. Potestades y huestes. Ahorita les voy a dar un listado de 13 huestes, mis amados hermanos. Amén. Que a su vez las 13 se convierten en una potestad. Entonces con esto voy a ir terminando. Y yo creo, mis amados hermanos, bendito Dios, después de 3 semanas llegamos al desarrollo. Amén. Porque ya estos donde están el listado de esos 13, de esas 13 huestes. Es la última diapositiva para entrar ya al desarrollo del tema. Vamos a ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 puntos, mis amados hermanos, de cómo la lascivia trabaja en la vida del ser humano. Pero yo voy a terminar con esto, repitiéndoles esto, ¿verdad? ¿Qué dicen los científicos acerca de los problemas con la lascivia? Que son una energía mental o psíquica que mueven al individuo. Ya esto ya es parafraseado, ¿verdad? ¿A qué lo mueven? Pues definitivamente, si vemos uno de los significados que leíamos acá cuando hablaba de líbido, a buscar una pareja
potencial. En otras palabras, a buscar a alguien con quien quitarse la calentura, ¿verdad? Sin compromiso. Amén. Solo el puro deseo de saciar. Entonces ahí vemos cómo entra Asmodeo, cómo entra Diana, y les voy a leer acá 13 huestes de los cuales la Biblia habla. Amén. Contra los cuales dice que tenemos que luchar, contra ellos es nuestra lucha. Número 1, pues es Diana, ¿verdad? El principado. Número 2 es Asmodeo, el gobernador, pero acá les empiezo a leer las huestes. Número 1, la hueste del adulterio. Número 2, la hueste de las borracheras. Número 3, la hueste de la lascivia. Número 4, la fornicación. Número 5, la gula. Número 6, el homosexualismo. Número 7, el abuso. Número 8, el lesbianismo. Número 9, la lujuria. Número 10, la masturbación. Número 11, la prostitución. Número 12, el sexo. Y número 13, vicios. Mas sin embargo, no son las únicas huestes que están bajo Diana, principado, Asmodeo, gobernador. Luego vienen las potestades, que a su vez son un grupo de estas mismas, ¿verdad? Y una hueste, pues que es solo una entidad, por así decirlo, la lascivia o la lujuria. Pero alguien que tenga problemas ya en el área sexual y que tenga por lo menos 2 o 3 problemas de esto que acabo de leer, por ejemplo, problemas de lascivia, fornicación y de masturbación, eso ya es una potestad, mis amados hermanos. Eso ya no es una hueste, sino es una potestad. ¿Por qué? Porque es un conjunto de huestes que ya al pobre o la pobre lo están estorbando. Y que Dios nos libre, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque miren, definitivamente con esto voy a terminar. Ya me pasé de la hora. Todo pecado, pues, ante los ojos de Dios, mis amados hermanos, pues, va a tener sus consecuencias. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. La Biblia también dice que el matrimonio tiene que ser honroso y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, dice la Biblia que Dios es el que los va a juzgar. Amén. ¿Saben qué es lo tremendo de esto? Que hay un juicio de Dios, que es el juicio que le toca a Dios, ¿verdad? Y es el trono blanco, el que menciona Apocalipsis capítulo 20. Lo tremendo de ese juicio es que los que lleguen a ese juicio, mis amados hermanos, llegan solo para ser condenados. Entonces vean qué tremendo. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. De que cualquier pecado, vamos a sacar por este momento los pecados en el área sexual. Cualquier pecado, por ejemplo, el robo. Yo no sé, mis amados hermanos, pero yo sí me recuerdo que en alguna oportunidad yo me robé algo. Amén. Y me descubrieron. Pero a mí me dio mucha vergüenza, mis amados hermanos, que me hubieran descubierto que yo me había robado algo. Ok, les digo esto, ¿por qué? Porque si nosotros cometimos algún pecado fuera del área sexual y nos descubren, nos da vergüenza que nos descubran o nos da vergüenza reconocer el error. Pero uno de los pecados, no es que sean más grandes, porque al final pecado es pecado, pero uno de los pecados de los que la gente más se avergüenza es el pecado en el área sexual. Y por vergüenza, mis amados hermanos, es que la gente no puede reconocer este tipo de error. La gente llega a uno como pastor, mis amados hermanos, y si son por lo menos humildes, ¿verdad? Sencillos de corazón, mansos y humildes, llegan y pastor, yo cometí este error, la acabo de dejar morada a los ojos a mi esposa. Bueno, se ministra y todo, ¿verdad? Pero muy poca gente, la mayoría de gente se ministra o confiesa su pecado hasta que lo descubren. Muy poca gente llega con su pastor o con su pastora a decir, pastor, pastora, tengo problemas en el área sexual. Estoy enamorado de todas las hermanas de la iglesia. Eso no es un problema, mis amados hermanos. Eso es lascivia. Eso no es enamoramiento. Eso es lascivia. Amén. Es que nadie, mis amados hermanos, que dice que está enamorado de una persona y luego se va a resultar enamorando de otra. No, lo que veíamos, bueno, aunque ahorita no lo mencioné, pero
se los voy a mencionar una vez más porque esto lo hablamos la semana pasada. Lascivia o amor. En algo que coinciden tanto el amor romántico pasional como la lujuria o la lascivia es que sus áreas estimuladas en el cerebro son las mismas zonas que tienen que ver con las emociones y la gratificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa por la mente o por el pensamiento de una persona, por ejemplo, que está cometiendo fornicación o que tenía pareja o que tiene pareja pero ahora ama a otra? Lo que está pasando es que la lascivia se le está despertando y él o ella piensa que es amor. No se puede, no es correcto, mis amados hermanos. Eso se llama poligamia. Miren, hasta tartamudo me queda. Usen la palabra que usen, no es amor. Es que yo ya no lo amo como antes. Probablemente se le está despertando la lascivia, por eso ya no ama a su cónyuge. Pero bueno, dejemos de molestar antes que empiecen a desconectarse. No son bromas, mis amados. Los bendigo en el nombre de Jesús. Espero yo en el amor del Señor de que nos sirva este tema, mis amados hermanos. Como se los decía, puede ser que en más de algo estemos cojeando, como dicen, ¿verdad? O puede ser que estemos bien. Pero al final, de todas formas, el Señor pues nos ayude y nos agarre ministrados, y recordemos de que los problemas en esta área de la lascivia, mis amados hermanos, no es amor, no es amor. Es una energía mental, pues una energía psíquica que mueven al individuo a buscar pareja potencial. No dice a buscar una persona para casarse, sino solamente a buscar a alguien con quien saciar sus necesidades, aunque sean pecados, mis amados hermanos. Así que no le llamemos a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Amén y amén. Vamos a guardar la grabación.